Nos espera un gran movimiento del mercado durante las próximas semanas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más. Y hoy vamos a ver un montón de cosas importantes, ¿vale? Perdonad si voy muy rápido, perdonad si va a ser express este vídeo, pero hay que hablar de muchas cosas en muy poco tiempo. Lo primero, la de catalizadores que vienen durante estas semanas. Tenemos vencimientos de opciones del VIX, vencimientos trimestrales, tenemos también publicación del CPI de mayo, una métrica que hay que seguir muy de cerca, esa inflación desde el punto de vista del consumidor, hay que seguirla muy de cerca porque, como sabemos, es lo que va a dar pie a si la Fed está consiguiendo su trabajo o no, y por tanto va a influir en las expectativas de inflación futuras, ¿no? También tenemos en el día 15 vamos a tener reunión de la Fed donde se plantea esa posible subida de tipos de 50 puntos básicos y bueno, va a ser unas semanas moviditas, pero es que también hay ciertos indicadores mostrando que posiblemente el mercado se está preparando para un gran movimiento. No sé si va a ser al alza, no sé si va a ser a la baja, pero lo que está asegurado es que el movimiento va a ser amplio. Así que, dicho esto, quiero poner en contexto lo primero. ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal va el rebote que estamos teniendo en los índices? Bueno, hace 2 semanas enseñábamos esta tabla. Esta tabla básicamente lo que muestra, para el que no vio el vídeo, es rápidamente que la de semanas de bajadas consecutivas que llevábamos en el SP500. Llevábamos 7 semanas consecutivas de bajada, no llegamos a tener 8, en 7 fue el máximo, porque ya hemos tenido el rebote, pero llevábamos 7 semanas consecutivas de bajada y lo más parecido que habíamos tenido en fecha a 2022 era esas 8 semanas consecutivas de bajada que tuvimos en el 2001. Por tanto, vimos qué pasó tras esas 8 semanas de bajada en el 2001. Y en el vídeo que analizábamos, que es este, por si lo queréis ver más en detalle, lo tenéis en el canal, que se llama Esto también ocurrió en 2001, veíamos que en esa fecha de 2001, tras 8 semanas rojas seguidas y tras este retroceso tan grande que tuvo el índice, luego tuvimos un rebote hasta el 38.20%, esto de Fibonacci, ¿vale? Y aquí pues veíamos que hacíamos una resistencia y luego ya el mercado volvía a bajar para hacer una última pata más baja todavía. Bien, ¿qué está pasando a día de hoy? ¿Qué ha pasado actualmente? Bueno, pues planteamos que en 2022 podía ocurrir ese mismo rebote hasta la zona del 38.20 en el vídeo y actualmente pues estamos en ese nivel. Aquí lo importante no es si hemos llegado a ese nivel, si se ha cumplido, si no se ha cumplido. Lo importante a partir de ahora es qué va a pasar. No nos importa el pasado, nos importa el futuro, porque del pasado ya no podemos ganar dinero. Por tanto, ¿qué va a pasar en esta zona? ¿Qué está pasando? Bueno, pues tenemos una resistencia grande, ¿no? En esta zona del 38.20 tenemos, perdonad el pulso para trazar líneas, pero en esta zona del 38.20 tenemos una resistencia muy fuerte. Al mercado le va, en principio le debería costar romper esta resistencia, que no le cuesta, obviamente no sé lo que va a pasar, pero si no le costase sería una muy buena señal. En caso de que le cueste, que es lo lógico, pues habrá que ver si finalmente consigue romper esa zona o volvemos otra vez a retestear este soporte, ¿no? En la zona del 23.60, donde, bueno, que además tiene aquí un gap por cerrar todavía el SP500. Así que las posibilidades son altas, el precio, quiero recalcar que el precio se está contrayendo muchísimo, al igual que el volumen. Fijaros que el volumen va a la baja, el precio también se está contrayendo en una especie de bull flag que tiene aquí y bueno, está como comprimiendo el precio, por tanto se está preparando, en mi opinión, para un fuerte movimiento. Ahora mismo el ratio riesgo-beneficio pues sería el beneficio poder llegar a esta zona, ¿no? Y luego ver si la rompe, pero el riesgo obviamente es podernos ir hasta otra vez este soporte y ver aquí qué hace el índice o si aguanta este soporte o lo pierde. Obviamente yo esperaría confirmaciones, ¿vale? Llegados a este nivel, como veis, el riesgo-beneficio no es del todo atractivo, por tanto yo esperaría por lo menos esta rotura. Aquí ya ponerse largo, en mi opinión, habría que esperar esta rotura para eliminar mucho riesgo, ya que aquí si no podría hacer una especie de engaño y otra vez volver a la zona del soporte. Vamos a estar pendientes de esto estas semanas, lo iremos actualizando, pero lo que es importante es cómo se den los siguientes catalizadores o las siguientes noticias que tenemos en el mercado a nivel macro y que van a influenciar obviamente a lo que hagan los índices. Parece que los índices están como esperando esas noticias, esos catalizadores, para ver dónde posicionarse. Fijaros que el IWM, que es el Russell 2000, Small Caps, puede usarse un poco de me gusta mirarlo.
Y me gusta mirarlo incluso más que el SP o que el Nasdaq, porque para mí el IWM y el Nasdaq Composite pueden utilizarse un poco como indicadores adelantados. ¿A qué quiero decir con esto? Es el índice que primero ha caído, obviamente las small caps tecnológicas hicieron que pues cayese, obviamente small caps también sin beneficios, hicieron que cayese rápidamente este Russell 2000. Y llevase cayendo desde febrero aproximadamente, donde febrero de 2021 empezó a lateralizar, pues obviamente sin romper, sin seguir al alza, mientras que el resto de índices continuaban su movimiento alcista, y pues más pronto que el resto empezó a caer fuertemente este índice. Este gráfico, que si no me equivoco está en 60 minutos, en 2 horas, disculpad, nos muestra lo siguiente, ¿vale? Hemos llegado a una zona, aquí también tenemos una especie de consolidación que se estaría formando, y parece ser que llegamos a una zona de resistencia clave, lo que antiguamente era el soporte en el que estuvo el IWM prácticamente todo el año, ¿vale? Estuvo en un soporte, si vosotros ponéis el gráfico y lo abrís en más grande, veréis que tiene un soporte en el que ha estado, un canal en el que ha estado, una especie de caja en la que ha estado durante un año entero, y finalmente la perdió, y aquí es el movimiento ya duro que tuvimos estos últimos meses. Ahora parece que rápidamente ha ganado fuerza estos últimos días, y parece ser que ahora llegamos a este nivel. Claro, aquí es donde se decide. Hay que esperar confirmaciones de que realmente esto quiera romperse, haya fuerza para romperse, y que no otra vez volvamos a este soporte, o incluso, peor aún, sería perder esta zona, ¿vale? Perder este soporte. ¿De qué va a depender? Voy a dar al final del vídeo, en mi opinión, porque al final no deja de ser mi opinión, yo me equivoco muchísimo, más que nadie, entonces no deja de ser mi opinión, pero creo que hay ciertos indicadores que hay que seguir. Yo no sé lo que va a hacer el mercado, pero sí que estoy siguiendo ciertos indicadores que me permiten asimilar más probabilidades a que una cosa pase o que otra pase. Y esos indicadores os los voy a dar a continuación en el vídeo. Bueno, este rebote ha sido impulsado. ¿Por qué digo el IWM? Fijaros, este gráfico de Bloomberg muestra que el rebote ha sido impulsado por empresas techs sin beneficios, ¿vale? Normalmente estos son microcaps o small caps techs. Muchas están en el Russell 2000, ya que el Russell 2000 es un índice que recopila small caps, pero sobre todo small caps, no es como el SP Small Caps, que es otro índice que recopila small caps, pero con mejor calidad. Estas, las que hay en el IWM, en el Russell 2000, muchas no tienen beneficios, muchas no tienen flujos de caja. Bueno, pues estas han sido las empresas que mejor lo han hecho desde el 2 de junio. Son las que más han rebotado y las que también han impulsado este rebote. También el ETF de ARK ha rebotado muchísimo, ya sabéis que lo hemos ido viendo y sabemos que ARK es uno de los ETFs que ha ido liderando la caída, de los que más ha caído en esta caída que hemos tenido en el mercado. Obviamente porque ha sido donde se concentraba esa burbuja, no lo quiero llamar burbuja, pero es donde se concentraban esas valoraciones absurdas, sobre todo en las empresas en las que ARK está posicionada, ¿no? Y luego, pues las acciones más sorteadas, en este caso con más posiciones en corto, y luego ya el SP500 y el Dow Jones seguidos, ¿vale? Obviamente, ¿qué nos indica esto? Bueno, lo primero, que posiblemente gente haya entrado a aprovechar a comprar este tipo de empresas que a lo mejor pues han tenido demasiada caída ya, un 80, algunas han caído 80, 90%, 70%, entonces a lo mejor el inversor puede verlo desde una perspectiva riesgo-beneficio, puede verlo atractivo, a lo mejor a largo plazo empezar a comprar este tipo de compañías, o también por la de cortos que había en estas compañías, ¿no? Esos cortos al final, una vez el mercado tiene un mini rebote, ¿no? Un rebote, porque ya sabemos que en tendencias bajistas pues hay rebotes fuertes, donde un poco aprietas, haces un squeeze a esos cortos que tienen que cerrar la posición, y un corto ha vendido acciones, por tanto necesita recomprarlas para cerrar su posición, está apostando a que el precio baja, por tanto necesita recomprar las acciones para devolvérselas al broker y cerrar su posición. Entonces eso puede haber hecho que estas acciones hayan sido las más beneficiadas en este rebote, las que han impulsado este rebote, un rebote que al final puede haber sido perfectamente un rebote de cierre de cobertura. Entonces es importante que ahora, si queremos que este rebote se mantenga vivo, y mucha gente habla de que es el suelo, de que ya ha acabado la corrección, la caída, etc. Bueno, pues si queremos que esto se mantenga vivo, ciertos indicadores tienen que mostrarlo. Lo primero, que el Russell 2000 se mantenga en las zonas en las que está, no pierda este soporte, ¿vale? Este soporte que he marcado, este soporte que no lo pierda. Si lo volviese a perder, pues para mí sería un signo adelantado de que posiblemente al mercado todavía le quede caída. También en otros indicadores que os voy a mostrar a continuación, pero antes quería comentar
El VIX. ¿Por qué el VIX? Porque hay un posible gran movimiento en el mercado. Es lo que estábamos comentando al inicio del vídeo. Fijaros el VIX cómo está contrayendo en esta zona, entre la zona de 24 puntos y la zona de 25 puntos. ¿Por qué? Aquí se acumulan todas las puts del VIX y estas vencen el 15, ¿vale? Si no me equivoco, el 15 de... el 15 de junio, si no me equivoco, vencen estas opciones. Todos los ojos puestos en el dato del CPI, la inflación de Estados Unidos, el día 10, el viernes 10 de junio, donde se va a publicar el CPI de mayo 2022, el esperado es 8.3%. ¿Y por qué es importante este dato y me parece el más importante de todos a vigilar? Y por eso creo que el mercado un poco está esperando a ver qué nos da el dato o qué información obtenemos para un poco posicionarse de un lado u otro. Y en cuanto también a la cobertura, ¿no? ¿Por qué? Porque el 15 de junio es lo que os comentaba, la reunión de la Fed, donde se deciden las subidas de tipos. En principio, parece ser que la subida será de 50 puntos básicos. Veremos si el CPI es muy malo y parece ser que no hay un techo en el CPI, porque recordemos que hace un mes o así hablábamos de ese posible techo en el core CPI. El core CPI excluye los ítems más volátiles, en este caso comida y energía, y parecía que ese core CPI estaba haciendo una especie de techo, ¿no? Veremos si es así, si se cumple esto. En caso de ser un dato muy por encima de lo esperado y por encima del mes anterior, pues daría pie a una Fed más restrictiva y que el mercado no se lo tome muy bien. En caso contrario, en caso de ser un dato que parece ser que cumple ese dicho de que hemos hecho techo, pues el mercado se lo tomaría mucho mejor y podríamos continuar esa progresión del rally que hemos tenido en los índices. Bueno, siguen los medios de recesión, no lo vamos a negar, pero hay como una especie de... pues hay ciertos datos que nos muestran que sí, que efectivamente parece que todo muestra que podríamos llegar a recesión, hay ciertos otros datos que no. Al fin y al cabo, pues es muy subjetivo esto, hay que tener una opinión propia, pero la semana pasada tuvimos ciertas noticias como que, bueno, Elon Musk salió diciendo que estaba muy preocupado por la economía, iba a recortar 10% de la plantilla de trabajadores de Tesla. También fue muy polémico que Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, dijese que hay un huracán a la vuelta de la esquina. Veremos si esto es así. Y también empezamos a tener recortes en el guidance. Seguimos con, pues con empresas que se están dando cuenta que no van a llegar a esos beneficios por acción que tenían estimados y que siguen recortando esas expectativas de beneficios por acción. Por ejemplo, la semana pasada por Microsoft. ¿Debido a qué? Bueno, debido a que no esperaban, una subida del dólar tan fuerte, no esperaban tampoco una subida de los intereses tan fuerte, y no esperaban tampoco una subida de los costes tan fuerte, e incluso una reducción de la demanda, porque claro, cuando todo esto pasa, la demanda, sobre todo en temas cíclicos, se ve reducida. Se ve reducida porque la persona ya no gasta en lo que gasta cuando tiene dinero, empieza a gastar en las cosas básicas y el resto empieza a ahorrarlo. ¿Por qué? Porque teme un mal escenario, teme quedarse sin trabajo, teme muchas cosas. Entonces ahí se frena la demanda. Todo esto afecta obviamente a las empresas y por eso hemos dicho en varias ocasiones que el otro día que mostrábamos el forward pair, que es una métrica de valoración básica, mostrábamos el forward pair, que está ahora en torno a las 17 veces, ¿vale? En el S&P 500. Y decíamos, ojo, cuidado, porque sí, puede parecer atractivo este ratio de valoración, pero ojo, cuidado, porque la E que se está descontando aquí, los beneficios a 12 meses que se están descontando, todavía pueden ser beneficios que no han tenido en cuenta estos factores, que no están descontando todos estos factores, porque pueden ser beneficios que están esperados cuando estos factores no estaban afectando. Entonces, ojo, cuidado, porque realmente la valoración puede no ser esa. Por la otra cara de la moneda, tenemos ciertos datos que son positivos para la economía, pero recordar, ahora good news are bad news y bad news are good news, que es lo que está diciendo Wall Street. ¿Por qué? Porque claro, si tú tienes un buen reporte de nóminas no agrícolas, buen reporte de trabajadores, el empleo sigue estable, sigue fuerte, pues esto te muestra que la Fed poco está repercutiendo todavía, poco está generando en el mercado laboral todavía, no está frenando ese mercado laboral, por tanto no está frenando tampoco casi la demanda y por tanto le va a costar mucho frenar, por así decirlo, reducir el mercado y la subida de precios. Entonces, bueno, tuvimos el dato de las nóminas no agrícolas, 390.000 en mayo, muy por encima de lo esperado, que era 328.000, sí que por debajo, obviamente,
del mes anterior. Y obviamente pues las nóminas no agrícolas también están reduciendo el crecimiento, ¿no? En este sentido. Ahora veremos también el dato del ADP, que es otra encuesta, es otro dato que se emite, pero es parecido. Y el importante aquí, lo más importante para mí, la tasa de empleo se mantiene, de desempleo, disculpad, de paro, se mantiene al 3,6%. Entonces puede que estemos haciendo un suelo en esa tasa de desempleo, pero claro, a la Fed le gustaría ver subir esa tasa de desempleo para frenar un poco ese mercado. Fijaros, dentro de las nóminas no agrícolas, ¿qué vemos? Bueno, ¿qué vemos en un mes de cambio? Bueno, pues obviamente se siguen destinando empleos, sigue habiendo entrada de empleos en los sectores que más se necesitan, pues servicios, hospitality, obviamente en sectores que habían perdido mucha cuota de mercado durante el COVID, que ahora necesitan otra vez, que están ganando otra vez cuota de mercado y que necesitan más trabajadores de nuevo, porque posiblemente despidieron a muchos. Y obviamente vemos que empiezan a perderse empleos en retail. Tuvimos también los datos de los reportes de Walmart, de Target, de Costco, todas estas empresas defensivas que en principio deben hacerlo bien en recesiones, y vimos que los datos no fueron buenos, no fueron unos buenos números los resultados, y parece ser que el retail ya está afectando. Obviamente el retail, pues al final vas frenando lo primero que frenas cuando frenas esa demanda, pues obviamente se ve reflejado en el retail, la gente sale menos a comprar, sale menos a hacer diferentes cosas, ¿no? Y a consumir. Entonces, ya se está viendo en el retail. Luego, ¿qué sigue? Bueno, pues luego seguirán los sectores más necesarios, ¿no? ¿Veis lo que os comentaba? Barron's publica, el Jobs Report is bad news for anyone betting on less aggressive Fed. Bueno, pues que este reporte, estas nóminas no agrícolas, es una mala noticia para el que crea que la Fed va a ser menos agresiva. ¿Por qué? Porque lo que da a entender es que la Fed todavía no está consiguiendo mucho y que tiene que ser más agresiva, ¿vale? ¿Por qué? Porque el empleo sigue fuerte, como publica el New York Times. Entonces, tiene la Fed que enfriar la economía. Por tanto, posible subida de 50 puntos básicos o más en junio. Fijaros la tasa de paro que decíamos en el 3,6. Esto le interesa obviamente a la Fed que dispare un poco para que enfríe esa economía. Y vemos que lo bueno es que vemos que está haciendo un suelo. Lo bueno dentro de lo que cabe a nivel, claro, porque lo bueno visto desde una perspectiva de que la Fed busca ese objetivo, pero malo también porque si aumenta el desempleo, pues obviamente a nivel económico no es bueno. Entonces, bueno, pues parece ser que está estableciendo un suelo aquí, que no sigue reduciendo la tasa de paro, así que podría ser que empezase estos siguientes meses a disparar de nuevo la tasa de paro y a que la gente empiece a perder los empleos. Obviamente el mercado descontó todo esto. ¿Y qué hizo y qué hicieron los intereses? Pues subir. Los intereses subieron. Subieron porque descuentan que no es que, bueno, que la Fed, por un lado, tiene todavía trabajo por hacer, y por otro lado, que los riesgos de acabar en recesión disminuyen un poco, porque el mercado laboral sigue fuerte. Entonces, pues obviamente a los yields eso les gusta y empujaron para arriba a los tipos de interés. Esto no es bueno para el mercado. Fijaros, aquí está el SP, cuando los yields han bajado, esta caída que tuvieron el interés del bono a 10 años, recordemos que interés del bono a 10 años y precio son inversos, y cuando el interés bajó, pues el mercado pudo subir. Esta subida que ha tenido el mercado ha sido gracias a esa bajada de los intereses, y ahora que los intereses han subido, otra vez se han vuelto a disparar tras esos datos, pues el mercado se mantiene lateral y está esperando, ¿no?, nuevos catalizadores para romper o bajar. Por tanto, ahora veremos que es una de las condiciones que esperamos. El ADP, si miramos el dato del ADP, que es otro dato que se emite de empleo, pues vemos que las empresas que empiezan a perder empleados son las small caps, empresas pequeñas. ¿Por qué? Obviamente porque son las empresas que más sufren en entornos de difícil condición. Son empresas que están más endeudadas, son empresas que están empezando, que no tienen tanto cliente recurrente, que tienen mucho coste por trabajadores y más de diferentes cosas. Por tanto, pues tienen que recortar cuando las cosas van mal. Y vayamos a las 4 condiciones que creo que tienen que mantenerse para que este índice se mantenga en los niveles que está o pueda seguir subiendo y no se dé la vuelta y volvamos a tener otra caída peor que la que hemos tenido, ¿no? Para mí, las 4 condiciones, y de hecho las tenéis en este vídeo más detalladas, por si lo queréis ver, el vídeo que hicimos hace 2 semanas, que se llamaba Rebote del Mercado, estos 4 indicadores deben confirmarlo. Hablábamos del US Dollar Index,
de los intereses, de los yields de los bonos, de la cobertura y de la demanda real. Y añadiría va a depender, añadiría aquí que va a depender de los catalizadores. ¿Vale? El posicionamiento del mercado y de los grandes institucionales y retails también va a depender obviamente de los catalizadores que tengamos durante estas semanas, ya que tenemos noticias muy importantes. Bueno, pues vamos con la primera condición, que era el US Dollar Index. Como veis, desde hace unas semanas tenemos esta corrección del US Dollar Index. El US Dollar Index lo que hace no es un par de divisa, lo que hace es comparar la divisa contra una cesta entera de divisas. En este caso, dependiendo del peso y de la importancia de cada divisa. El euro obviamente representa una gran parte en esta cesta, más peso que el resto. El US Dollar Index ha ido bajando estas últimas semanas hasta esta media de 50, estaba ya muy extendido, y vemos que el mercado le ha permitido al S&P 500, le ha permitido rebotar a las acciones y tener un mini rally. Ahora mismo las acciones en una lateralidad, esperando esa caja que comentábamos antes, al igual que el US Dollar Index, que ha encontrado soporte en la media de 50 y está esperando en esta caja para ver qué hace. Si consiguiese romper al alza, sería malo para las equities y malo en general también para el oro, por ejemplo. En caso de que el dólar index pierda esta media de 50 y se vaya a la baja, pues esto podría dar continuidad al rally de las acciones. Vamos con la segunda condición, y son los yields. Esta ya la hemos visto antes, pero los intereses son muy importantes. Los intereses parecía que perdían esta zona, empezaban a corregir fuertemente, lo que permitió también al mercado rebotar fuertemente, sobre todo sectores más cíclicos. Hemos visto que lo han hecho muy bien estas últimas semanas. Y ahora, mientras los yields han subido bastante, han recuperado y han rebotado bastante, me sorprende que el mercado no haya caído aún, pero se ha mantenido lateral. Y ahora es muy interesante la zona a la que llegamos, porque este máximo, en mi opinión, no sería nada bueno romperlo. Si este máximo se rompe y los yields empiezan a establecer estas zonas, pues el mercado le costaría mucho aguantar estas zonas o romper al alza. Y por tanto podríamos esperar una bajada, ¿no? Y perder ese soporte. Tercero, la cobertura. Este rebote ha sido impulsado mucho por cobertura. Hemos dado ya alguna serie de pistas que podrían confirmarlo. Obviamente no tenemos 100% seguro, pero para mí que ha sido un rebote también impulsado por una alta cobertura que había, un cierre también de cortos en este sentido. Y pues vemos el put-call ratio que ha frenado, ha hecho una especie de techo, ha frenado, y esto también ha permitido al mercado tener un rebote. Veremos, porque tenemos ese vencimiento de opciones que os he comentado, así que veremos dónde se posiciona el mercado en cuanto a cobertura y podríamos tener fuertes movimientos en las próximas semanas. Y por último, los catalizadores, lo que os comentaba, vencimiento de opciones del VIX, dato del CPI y reunión de la Fed con la decisión de las subidas del tipos de interés y a cuánto se hace. Así que para mí estos son los catalizadores a vigilar, las cosas a vigilar a nivel gráfica y a nivel indicadores, y si todo esto se cumple, pues obviamente podremos tener un buen rebote, y si las cosas que he comentado van a nuestra contra, pues obviamente al mercado le costará mucho establecer un nuevo rally o una nueva rotura de resistencia. Dicho esto, espero que os haya ayudado el vídeo. Recordad que esto no es para daros una idea de hacia dónde posicionaros ni una recomendación, no es ni mucho menos eso, al revés, es una forma de que entendáis lo que está pasando, de que podáis tener ciertos indicadores que seguir y los podáis usar en vuestra operativa para siempre tener controlado el riesgo-beneficio. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, coméntame lo que quieras y nos vemos la siguiente semana. Chao, 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 chao.